Bueno, entonces aquí tenemos... Bueno, como ven, estos equilibrios ácido-base, como ya dijimos, y vamos a empezar por ver un poquito, digamos, un poco de historia de los conceptos y definiciones, a veces llamadas teorías de ácidos y bases, ¿no? Bueno, ya en cerca de 1700, Boyle, el de la ley de Boyle, observa que los ácidos disuelven muchas sustancias, cambian con algunas otras y tiene esa propiedad de tratarse con otra sustancia que se llama álcalis. ¿Cómo se llaman ácidos? Bueno, por el gusto ácido, ¿no? Mucho empieza de los sentidos, así, cosas como jugo de limón, así, que tiene gusto ácido, y ya los ácidos eh, hacen esas, por analogía, empieza a ver que hacen esas cosas, ¿no? El primero que da, lo veo que da una definición de lo que es un ácido es Lavoisier, alrededor de 1780, 70, 80, por ahí, que él lo asocia a los óxidos de elementos electronegativos como nitrógeno, fósforo, azufre. ¿Mm? Por ejemplo, el trióxido de azufre para él es un ácido y el hidróxido de sodio o óxido de sodio también era una base, ¿no? El ácido son óxidos estos que son estos, los llama así, esto es consistente con esto, pero esto pasa en realidad, estas cosas de que disuelven sustancias, cambian algunas otras cuando están disueltos en agua, ¿no? Entonces él dice, yo tengo formo el trióxido de azufre, oxidando, quemando azufre, oxidando azufre, se forma, lo pongo en agua y pasa estas cosas. Entonces esto está de acuerdo con lo que Boyle decía con los ácidos. Y la base, bueno, es algo que reacciona con los ácidos y les quita sus propiedades. Gay-Lussac, también de las leyes de los gases, alrededor de 1814, ya va un poco más allá y define un poco el concepto de neutralización. Dice, ¿no? Que bueno, los ácidos hacen algunas cosas, estas cosas de los álcalis que reaccionan con los ácidos en realidad tienen otra cosa y introduce el concepto de neutralización, de alguna manera. Liebig es el primero que en 1830 por ahí, 1840, habla, empieza a hablar del hidrógeno, entonces dice que los ácidos son sustancias que tienen un hidrógeno reemplazable por metal. ¿Por qué? Porque ácidos como ácido fuerte con ácido nítrico, si los hace reaccionar con muchos metales, desprende hidrógeno gaseoso y el metal se disuelve, ¿no? Entonces, de ahí viene un poco el concepto este de, pero ya, digamos, Levi dice, no, andan hidrógenos dando vueltas por ahí, ¿no? Y una base de óxido de sodio, no se conocía la forma, pero sosa cáustica, ¿no? Se conocía la sustancia que deriva un poco del carbonato de sodio. El carbonato de sodio, cuando uno hierve, cuando lo calienta mucho, puede quedarse con hidróxido de sodio. Arrhenius fue el primer, Arrhenius viene ya en 1890 y da una definición de ácidos y bases más en términos de iones. Digamos, Arrhenius es uno de los primeros que empieza a descubrir la existencia de iones, y entonces dice que los ácidos son sustancias que forman ion hidrógeno. Y las bases, sustancias que forman ion oxidrilo. Entonces, el ácido es un protón o algo que tenga ion hidrógeno, y la base algo que tenga ion oxidrilo en su molécula, ¿sí? Como vamos a ver, digamos, esto es un poco, bueno, esto sirve para definir ácido nítrico, ácido clorhídrico, etcétera, porque, digamos, una cuestión es que el Lavoisier habla de óxidos, ¿no? Pero después aparece el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico no tiene oxígeno en su forma, entonces esto ya Lavoisier no estaba tan bien. Si bien estos al final son óxidos ácidos, bueno, no. No está. Entonces tenemos, Arrhenius nos habla del
habla de iones, de hidrógeno, todo esto está consistente con reacción nítrico, hídrico, etc. Y oxídeos con hidróxido de sodio. Bronsted Lori es la... Bron son dos personas que trabajaron separadamente, Bronsted sueco, Lowry irlandés, si no me acuerdo, que alrededor de 1920, que al mismo tiempo formulan la definición de ácido base que es la que más usamos hoy día. Ya un poco la conocerán, después la vamos a discutir un poco más en profundidad, donde un ácido es una especie, una sustancia o especie, por ahí aparece el concepto de especie, que es dador de protones, mientras que una base es una sustancia o especie que es aceptor de protones, ¿no? Y entonces ácido nos aparecen, estos son algunos ejemplos de ácidos de Bronsted-Lowry, que después vamos a ver, y bases de Bronsted-Lowry. El ion amonio es un ácido, puede ser un protón, el amoníaco es una base, puede aceptar un protón. Un poco casi al mismo tiempo, no es un poquito después, casi al mismo tiempo, aparece Lewis, el mismo de los diagramitas de Lewis, de los puntitos que representan electrones, y define un ácido como un aceptor de pares de electrones y una base como dador de pares de electrones, ¿no? Como para formar un enlace coordinado, dativo, decía en aquel tiempo, hoy decimos coordinado. Por ejemplo, el ion férrico es un ácido de Lewis porque puede aceptar pares de electrones para formar enlaces. El tiocianato, por ejemplo, es una base de Lewis porque tiene pares de electrones y puede formar, por ejemplo, enlace coordinado con el hierro, formando el complejo bien conocido hierro tiocianato. Cuando después vi una serie de teorías más modernas, la Ingold y Robinson, donde un ácido es un electrófilo, o sea, algo que busca electrones, es esto de acá, aceptor un poco más redefinido, y la base es un dador de pares de electrones, un nucleófilo, lo llama, esto viene con un poco más relacionado con nomenclatura de orgánica, ¿no? Reacciones electrofílicas y nucleofílicas, y bueno, un ácido sería el trifluoruro de boro y una base sería el amoníaco, ¿no? El amoníaco, por supuesto, es una base de Lewis porque tiene un par de electrones, el trifluoruro de boro puede aceptar un par de electrones, formar un aducto, así que esto en realidad es más o menos lo mismo que la teoría de Lewis. La teoría de Lux-Fluor, un poco después, donde un ácido es un aceptor de óxidos y aceptor de ion óxido, base, dador de ion óxido. Esto puede explicar algunas reacciones por ahí en fase sólida o entre gases sólidos, donde un óxido ácido reacciona con un óxido básico directamente y no aparece ni agua ni protones dando vuelta. No es de gran aplicación. La teoría de Usanovich, que generaliza más el concepto que venía. El concepto de Lewis es una generalización del de Bronsted. Incluye el de Bronsted, pero lo extiende a este tipo de cosas. Usanovich lo extiende a reacciones de oxidorreducción. Entonces, un ácido, cualquier aceptor de electrones, ya sea aceptor de electrones para formar un enlace o aceptor de electrones en una reacción redox, como entre, por ejemplo, cloro y sodio. Y después vienen otras definiciones más modernas también, el sistema de solvente, definición basada en solvente, donde un ácido es una especie que cede el cation del solvente, ¿sí? O es el cation asociado al solvente. Mientras que la base del ion solvente. Bueno, si volvemos a la teoría de Bronsted-Lowry, el ácido es el cation del solvente porque en agua el ácido es el ion hidrógeno. El hidrógeno es el cation en la ionización del solvente. Y el anión del solvente es la base, por ejemplo, el oxidrilo es la base asociada con el agua, porque es la base que se forma en la autoionización del agua y así. Pero de vuelta esto es una generalización para sistemas que no hay ni protones, ni oxidrilo, ni cosas así. Acá hay un ejemplo, vamos a ver alguno. Tiene poca, en realidad, en la práctica tiene poca aplicación esta cosa, son casos raros. Y en la teoría de orbital de frontera, que en realidad es básicamente una generalización de Lewis, ya digamos más con un fundamento más de química cuántica, ¿no? Habla de orbitales, el LUMO, el orbital
más bajo desocupado o bolo orbital más alto ocupado, que son los que de alguna manera intervienen en la formación del enlace coordinado o dativo en la nomenclatura antigua. Entonces, esto también es aclaración, ¿no? Las teorías más importantes son estas que están acá marcadas un poco, y en general lo que nosotros, la teoría más importante, más usada, es la de Bronsted-Lowry, que es la que vamos a hacer. También uno después habla de Lewis por ahí, pero cuando hablemos de ácidos y bases, en general va a ser en el sentido de Bronsted-Lowry, en esta parte. Bueno, repasando la teoría de Reaños, ácidos son sustancias que se ionizan agua para formar iones hidrógeno, o sea que tienen hidrógeno en su molécula que se ioniza como un hidrógeno en agua, y bases son sustancias que se ionizan agua para formar iones oxidrilos, porque tienen oxidrilo en su molécula para formar iones oxidrilos. Esta teoría en realidad solo aplica, si no está, solo aplica en soluciones acuosas, no explica que el amoníaco sea una base y que otras aminas orgánicas en general sean bases, ¿no? O sea, y, bueno, en general no reconoce el papel del solvente de los hidrógenos bases usuales. Entonces tenemos la teoría de Bronsted-Lowry, que ustedes seguramente recordarán. La base de la teoría era el concepto de pares conjugados ácido-base. Entonces, en toda reacción ácido-base hay un ácido que es algo que dona protones, una base que es algo que acepta protones, y el aceptor de protones se convierte en un ácido porque puede ser ahora tiene un protón que lo puede donar, y el donor de protones entregó el protón y se convirtió, por lo tanto, en una base porque puede aceptarlo, ¿no? Digamos, las reacciones son en principio siempre reversibles, siempre, aún como vamos a comentar un poco con los ácidos llamados fuertes, y bueno, y la definición gira alrededor de esto. Entonces, bueno, entonces el agua en particular funciona como, no, bueno, esto perdón es la, no, perdón, esto es la descripción un poco más molecular de cómo un ácido reacciona con agua. Digamos, la ionización de un ácido en agua es la cesión de un hidrógeno desde la molécula de ácido a la molécula de agua para formar el ion hidronio, ¿sí? Y liberar el anión del ácido, ¿sí? Entonces, el agua acá actúa como base y el hidronio es su ácido conjugado, bueno, y el ácido tiene su base conjugada, que es el anión. Entonces, acá el amoníaco, digamos, es una base porque acepta un protón del agua, cuando el amonio, el ion amonio, que es el ácido conjugado, y se forma el oxígeno, que es la base conjugada del agua, ¿sí? Y acá, bueno, vemos también que el agua puede actuar como base o como ácido, según con quién reaccione. El agua actúa como ácido-base consigo mismo y entonces es capaz de ceder una molécula de agua, le cede un protón a otra, de esa molécula se protona, forma el hidronio, forma el hidronio y queda no, este es el, este es el hidronio y forma el oxígeno, ¿sí? Esta es la explicación más en términos por ahí de orbitales, pero es la misma reacción. Entonces, la autoionización, autoprotólisis del agua, ¿no? El agua se protona a sí misma actuando como ácido base. Como ya sabemos, esto es una reacción muy débil, la ionización muy débil, el agua, por lo tanto, es un mal electrolito, mal conductor de porque da poco diálogo. Bueno, entonces, esta propiedad de ceder y aceptar protones se conoce como solvente anfiprótico, ¿sí? El agua es, por ejemplo, un solvente anfiprótico. Bueno, hay muchos solventes anfipróticos, ¿no? Y muchos se usan para hacer reacciones ácidas en ausencia de agua. Algunos son útiles en métodos analíticos. Por ejemplo, el ácido acético puro, anhidros ácido glacial sin agua, digamos, se autoioniza
similarmente al agua, formando el ion acetato, que es la base conjugada del ácido acético, como ya recordarán, y este ion que podemos llamar acetonio, con un pK de 14,5, ¿no? Parecido del agua, un poco más débil todavía como electrolito que el agua. El metanol también se autoioniza con una constante más chiquita. El amoníaco también, aunque con una constante extremadamente pequeña, o sea que esto dice a la menos 32, a menos 40 grados, porque es la temperatura, para que sea amonio líquido, ¿no? También la baja temperatura influye, pero digamos, teóricamente se podría un amonio o de un amidroxio. Claro, están constantes muy chiquitas, esto prácticamente no pasa, aunque uno puede obtener iones amiduro en algunos casos. El fluoruro de ácido fluoruro de hidrógeno, hay que decir, hidrógeno líquido, a 20 grados todavía es líquido, es el punto de ebullición prácticamente, también se autoioniza, acá digamos la constante es más alta, o sea que se ioniza más que el agua, y incluso aminas como la etilendiamina pueden autoionizarse también, con una constante no mucho más chica que la del agua. Entonces, si uno en estas sustancias puede disolver agua, y entonces tiene esta situación. Fíjense, esta es la reacción entre amoníaco y agua. Cuando el agua es el solvente, entonces el amoníaco, el amoníaco toma un protón del solvente, se comporta con base y libera oxidilo, nos da medio básico. Ahora, si el amoníaco es el solvente y disolvemos agua, entonces el agua le está cediendo un protón al solvente amoníaco y se está comportando como ácido, ¿no? Y acá obtenemos el óxido, que es la base conjugada del ácido que lo disolvimos. Lo mismo en fluoruro de hidrógeno líquido, el agua se comporta como una base, porque toma un protón del fluoruro de hidrógeno, entonces obtiene la base conjugada del solvente y el ion hidronio, que es el catión asociado a la base agua, ¿sí? Bueno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo comparamos el agua como solvente con otro? Entonces, fíjense, vamos a tomar el caso del ácido acético como solvente, que es ponerlos unos más casos más comunes, y vamos a ver algunos constantes pK y pKb. Entonces, el ácido perclórico, que sabemos que el agua es un ácido fuerte, tiene un pK de aproximadamente menos 8, o sea, una constante de equilibrio 10 a la 8, ¿sí? Porque estos, aunque son ácidos fuertes, hay un equilibrio muy desplazado hacia el producto, un equilibrio, pero resulta cuando disolvemos el ácido acético tiene un pK de 4,9. O sea que se convierte en un ácido débil al disolverlo en ácido acético. Lo mismo pasa con el sulfúrico, tiene un pK de 7,2. El ácido clorhídrico, que en agua tiene un pK de más o menos 2, es menos fuerte que el clorhídrico sulfúrico, pero es un ácido fuerte porque está prácticamente todo disociado. Al disolver el ácido acético tiene un pK de 8,6, ¿sí? Es un ácido bastante débil en clorhídrico. Y otro ácido, un ácido orgánico, el paratolueno sulfónico, que tiene un pK de 2, que es moderadamente fuerte en agua, tiene un pK de 8,5 de ácido acético, parecido al clorhídrico, ¿no? Esto un poco para mostrar que no hay una relación directa entre los pK en agua y los pK. Pero lo que vemos es que, claro, sabemos que el ácido acético, cuando uno disuelve el agua, es ácido, ¿sí? Por eso lo llamamos así. Por lo tanto, tienen características más ácidas que el agua. Entonces, al disolver otros ácidos, el ácido acético son mucho menos ácidos, ¿sí? El agua, en realidad, como solvente, es bastante básico. Por eso hay una cantidad de ácidos que se comportan como fuertes en agua, o sea, están prácticamente totalmente disociados, todos casi por igual, ¿sí? Salvo que los tengan en solución concentrada, entonces ya no. La solución concentrada de ácido clorhídrico no está del todo disociado, por eso fuma en la botella de ácido clorhídrico, pues se prende el hidrógeno gaseoso un poquito, pero en general pasa así. En cambio, algunas bases, por ejemplo la piridina, que en agua tiene un pKb de 8,8, en ácido acético tiene un pKb más chico, o sea, es más básico, ¿sí? O lo mismo el acetato sodio, cuando solo en agua, y bueno, esto en realidad hay otro efecto acá, pero bueno. El agua entonces es un solvente
comparativamente básico, y por eso hay una serie de ácidos fuertes, sustancias que son ácidos fuertes en agua. Las bases como hidróxido de sodio o hidróxido de potasio son bases fuertes porque son compuestos iónicos que al disolver agua se disuelven totalmente, ¿sí? Se disocian totalmente. Los ácidos, estos son compuestos moleculares, no son iónicos, pero se disocian casi totalmente o casi totalmente en agua porque el agua es un solvente bastante básico. Bueno, hay otros solventes donde es posible también hacer ácidos base, titulaciones, por ejemplo, aunque no sean anfipróticos. Por ejemplo, el trimetilsulfoxi es muy empleado, es bastante polar, tiene capacidad de aceptar protones, pero no dona protones, ¿sí? La dimetilformamida es más o menos similar, puede aceptar protones en el nitrógeno, un poquito el oxígeno, pero no puede ser protones. Este hidrógeno tampoco directamente al carbono, no se puede ceder. Y ¿cómo son las reacciones ácido-base? Bueno, son directamente entre el ácido y la base, digamos. Acá interviene menos el solvente. Los alcoholes son apróticos, el alcohol cloroformo se pueden llegar a usar para hacer ácido base, sobre todo con sustancias orgánicas. El ácido fórmico es igual que el ácido acético, es buen donor monoaceptor, porque es más ácido, obviamente. La etilendiamina, que es buen aceptor, donor débil, y la morfolina, que es aceptor, pero no donor para nada. Bueno, y hay algunos solventes que no son ni aceptores ni donor, pero son polares. Dioxano, por ejemplo, pero pueden servir para algunas reacciones de base. Bueno, acá tenemos la teoría de iniciación del solvente, donde el ácido, digamos, estos son algunas sustancias, como el tetróxido de nitrógeno, que es capaz de disociarse en dos iones, un anión, nitrato en este caso, y un catión nitrosilo, ¿sí? Y entonces este es el ácido, esto es la base, y algunas sustancias, yo disuelvo nitrato de potasio en este solvente, suponiendo lo que se puede disolver en realidad, bueno, se va a comportar como base, porque tiene con su composición el anión de la disolución del solvente. Si yo disuelvo algo que me produce nitrosilo, se va a comportar como ácido. Y la neutralización es la reacción esta para allá. Pero en realidad estos son casos raros, no tienen mucha aplicación. Esto es una generalización de las otras teorías de Brothelori y de Lewis también. Un poco. Bien, bueno, acá la famosa, los ácidos de Lewis tienen algunos orbital vacío, esto ya es sabido, que se puede usar para compartir un par de electrones, entonces en eso entra, por ejemplo, las reacciones ácido-base de Brothelori entran dentro de la definición de Lewis, porque el protón que quiere electrones es un ácido de Lewis, el agua que tiene par de electrones disponibles es un ácido de Lewis, y también otras reacciones donde intervienen protones, como esta entre el trifluoruro de boro y el fluoruro, por ejemplo el tetrafluorborato, también es la reacción ácido-base de Lewis. Bueno, ahora vamos a introducir, antes de entrar directamente al asunto, vamos a discutir un poquitito el tema de actividades y concentraciones, equilibrio, que en realidad no tengo que lo van a desarrollar en físico-química, pero hay que tenerlo en cuenta porque por ahí va a aparecer comentarios y bueno, es un tema que existe. Ustedes han visto tratados los equilibrios de esta forma, ¿no? Uno tiene una reacción y esa reacción tiene una constante donde ponemos la concentración de los productos elevado a sus coeficientes y de las concentraciones de los reactivos elevado a sus coeficientes. Muy bien. ¿Qué significa esta concentración? Significa que en la situación del equilibrio acá, o en cuanto progresa la reacción por un lado o por otro, lo que entra es, lo que importa son cuántas moléculas o iones de C, D, A y B hay, sin importar su naturaleza, ¿no? Esto lo se llama ley de acción de masas. Cuando se descubrió esto hace unos cuantos años, se lo llamó ley de acción de masas. Boulder y Watts eran los que la formularon. Y nosotros tenemos esto
fase gaseosa, si los gases no están muy comprimidos, funciona bastante bien. En solución, si yo tengo moléculas neutras, funciona más o menos bien, pero con iones no funciona. La realidad es que no funciona tanto. ¿Por qué? Porque los iones interactúan entre sí. Ustedes recordarán que las fuerzas de interacción ion-ion son fuertes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si A y B son iones de la misma carga, iones de la misma carga se repelen y eso va a tender a evitar que choquen, se encuentren entre ellos para reaccionar. En cambio, si son de carga opuesta, eso va a favorecer que se acerquen y reaccionen. Entonces, esto se va a ver afectado bastante por las cargas de los iones. Entonces, lo que hay que tener en cuenta, bueno, también puede haber otros efectos con moléculas menos notorios, pero también puede haber. Entonces, para corregir eso de una manera simple, podría haber otras maneras, de una manera simple es retener esta forma matemática de la ecuación, pero introducir el concepto de actividad. La actividad es una especie de concentración corregida, porque de hecho es la concentración multiplicada por un coeficiente, bueno, estrictamente, termodinámicamente, acá tendría que ser molalidad, no molaridad, pero esto lo vamos a introducir con molaridad, porque si la función nos concentramos, ¿no? Si la densidad cercana a 1 es parecida, pero esencialmente la concentración multiplicada por un coeficiente que corrige. Corrige como, bueno, teniendo en cuenta las interacciones estas y eventualmente otros vectores. Pero en soluciones iónicas lo más importante por lejos es la interacción electrostática entre los iones. Todo eso se corrige así y entonces la constante de equilibrio termodinámica hace accidentes de actividad. Bueno, vamos a entonces vamos a introducir un poco la actividad de A es igual a la concentración por un coeficiente de actividad, pero esta actividad es usualmente menor que 1, a menos que la solución sean bastante concentradas. Por lo tanto, en general la actividad es menor que la concentración, ¿no? Entonces, esto tiende, por ejemplo, ya lo se va a discutir más adelante, que por el efecto de las desviaciones de la idealidad hace que las sales, que una sal poco soluble en una solución que hay iones tiende a ser un poquito más soluble, lo que se llama el efecto de salting-in, que un ácido débil en una solución donde hay muchos iones tiende a estar más disociado que el agua pura. Son efectos menores, digamos, frente a otros efectos como el de ion común, otros efectos vamos a discutir. Pero los efectos de éxito hay que tener en cuenta. Hay que acordarse que esto, entonces, nosotros vamos a hacer acá casi todos los cálculos con concentraciones, ¿sí? Olvidándonos de esto. Por ahí en algún caso puede ser que veamos algún calculito iterativo que se puede hacer con Excel para esto, pero nosotros vamos a leer. Pero, digamos, hay que tener en cuenta que en realidad los resultados que uno tiene con constantes concentraciones, a menos que la solución sea bastante diversa, son aproximados. Bueno, los coeficientes de actividad no se pueden medir individualmente, esto lo vamos a discutir un poco más adelante, en realidad lo vamos a discutir ya un poco más cuando vean redox, porque por ahí se nota más, pero no se puede individualmente porque uno no puede medir la actividad de un ion individual, porque para eso tendría que variar la concentración de ese ion solo y no se puede. Si yo varío la concentración de un cation, tiene que haber la concentración del anión también. Entonces no se puede individualmente, pero hay muchos talentos teóricos. El más simple es la llamada ley límite de Weis-Hückel, que nos da esta pequeña formulita. El logaritmo del coeficiente de actividad es una constante por la carga del ion, esto para un dado ion, cuadrado por la raíz cuadrada de esta magnitud I, que es la fuerza iónica. La fuerza iónica es, como tenemos acá la formulita, es un medio de la suma de las cargas de los iones al cuadrado por la concentración molar de cada ion. Entonces fíjense que esto, bueno, cuando las concentraciones son más altas, las fuerzas iónicas son más altas, y cuando las cargas de los iones son más altas, o sea, si yo tengo iones de carga 1 menos 1, esto es 1, pero si yo tengo iones de carga 2 o menos 2, esto es 4 y así. Entonces, afecta a la fuerza iónica. Fíjese, cuanto más grande es la fuerza iónica, más grande es esto, más negativo es este numerito y por lo tanto, más chico, más menor que 1 va a ser el coeficiente de actividad.
¿no? Al ser menor que el coeficiente de actividad, la actividad es menor que la concentración. Bueno, esto en realidad es, a su vez es cierto, esta ley vale en soluciones bastante diluidas de por sí, ¿no? Si uno da soluciones con fuerza iónica de 0,1 molar, ya no sirve, hay que usar fórmulas más complicadas. No lo vamos a ver acá, ¿no? Acá vamos a trabajar la mayor parte suponiendo soluciones diluidas donde el coeficiente tiende a 1. Pero bueno, sepan que existe y sepan que esto afecta a las cosas. Bueno, vamos a introducir formalmente, hablando de actividades, el concepto de pH, sobre el cual vamos a volver después cuando vamos a hacer un poco, pero el concepto introducido por Sorensen en 1909, aparece pH, donde es potencial del ion hidrógeno, esto porque viene de la ecuación de Nernst, ¿sí? Y cuando vean, ahí lo vamos a comentar, cuando vean redos van a ver que, digamos, ¿no? Fíjense que la ecuación para el potencial menos 0,051 RT sobre F por el logaritmo de entonces aparece natural, en un momento aparece esto más naturalmente, pero entonces el pH es estrictamente esto, menos el logaritmo de la actividad de iones hidrógeno, de protones, ¿sí? La actividad. Y usualmente lo vamos a tratar aproximadamente como el logaritmo de la concentración. Entonces, es el logaritmo de la actividad. Y después vamos a ver. Bueno, pOH también es menos el logaritmo de la actividad oxidrilo, aproximadamente lo vamos a tratar así. Y bueno, todos ya conocen KW, que es la constante de autorización del agua, menos el logaritmo KW bueno, esta cuentita, y entonces pH más pOH se da 14, como ya conocen. Un comentario importante: la definición de H proviene de la ecuación de Nernst y refleja el hecho de las propiedades termodinámicas varían de forma logarítmica con las concentraciones, con las actividades. Esto es una cosa importante. En cinética, ustedes recordarán de cinética que la velocidad de las reacciones es proporcional a las concentraciones elevadas a algún exponente. ¿Sí? Entonces, depende de eso. Pero las propiedades termodinámicas en realidad dependen del logaritmo de las cosas. Por eso la escala de pH es más natural. Es más natural, tiene sentido decir que el pH varía de 10 a 11 o de 10 a 4, y no que la concentración de protones varía de 1 por 10 al menos 10 a 3 por 10 al menos 10. Eso no tiene mucho efecto, aunque dice se triplicó. Pero lo que tiene efecto son los órdenes de magnitud. Por eso la utilidad de la escala de pH, más allá de que las concentraciones de protones pueden variar en un rango muy grande, y entonces uno dice más cómodo usar pH, pero aparte de ser más cómodo, tiene un sentido más profundo. Bien, vamos a entrar ahora entonces a hablar de ácidos y bases débiles, sus constantes. Esto ustedes más o menos ya lo conoce. La mayoría de los ácidos son débiles, entonces se ionizan en agua, reaccionando con agua como ya vimos, formando el ion hidrógeno y dando su base conjugada, el anión, ¿sí? Entonces, la expresión de equilibrio para esta ecuación es productos o reactivos, donde si uno quiere hacer las cosas bien, tiene que poner el agua. Pero el agua, como es el solvente, se pone como fracción molar. Normalmente uno tiene solución diluida, el agua está prácticamente pura, entonces la fracción molar es 1. Y entonces no se pone, ¿sí? Por eso es que no va, ¿no? Más porque la concentración también tiene una constante, a veces dicen eso, pero en realidad no es. La realidad es esa, que las constantes de equilibrio que todos usamos, todos encontramos, todas las tablas, están deducidas, obtenidas, considerando para el agua la escala de fracción molar, porque es el solvente, ¿sí? Así como para fases puras o casi puras, va la escala de fracción molar. Después de hablar de precipitación vamos a comentar un poquito más esto. Bueno, para nosotros va a ser siempre fracción molar 1, o sea que lo escribimos así como ya sabemos, y el ion hidrógeno, que en realidad, como sabrán, un protón, que es una especie, un protón pelado, en realidad en un medio condensado no puede existir porque tiene un potencial electrostático muy, muy grande, y se va a agarrar cualquier electrón que encuentre por ahí, va a estar siempre asociado con moléculas, en realidad está asociado con varias moléculas de agua. Esto que escribimos así también es en cierta forma, una abreviatura o un simbolismo, pero está asociado entre 3 y 4 moléculas de agua en promedio. Entonces,
como las soluciones son dinámicas, se va intercambiando las moléculas, pero en promedio está asociada alrededor de 3 o 4 moléculas. Pero nosotros vamos a escribir así, o abreviadamente así, vamos a escribir protones. Es más corto, más fácil, aunque sabemos que es esto o asociado a más moléculas. Por ejemplo, el famoso ácido acético, esta reacción, o de acetato, que es la base conjugada, el ácido conjugado, una constante que vale 1,78 por eso 5, y nosotros vamos a dar frecuentemente el pK menos el logaritmo de la constante, 4,75. Bueno, esto más o menos es conocido. Lo mismo las bases débiles. Las bases débiles son, en general, aminas, el amoníaco y aminas, o sea, compuestos que tienen nitrógeno, o sea, bases débiles puras. Después vamos a ver que las sales de ácido, que quizás recordarán, también se comportan con ácido, pero las sustancias son realmente bases, son prácticamente todas las que tienen nitrógeno en la molécula, que tienen algún par de electrones libres, o sea, todo amoníaco, aminas, compuestos orgánicos nitrogenados. Y bueno, reaccionan con el agua que actúa como ácido, se forma el ácido conjugado de la base y el oxidilo, y esto tiene una expresión de equilibrio, que es la constante básica, donde escribimos B más por oxidilo abreviadamente, esto sería monos, oxidilo sobre la base, y por la fracción molar del agua, que nosotros vamos a escribir siempre común. Y esto tiene, bueno, recordarán que el amoníaco tiene una KB numéricamente prácticamente igual a la del ácido acético. Bueno, y otra cosa importante es la relación entre la constante de dilatación de los ácidos y su base conjugada, ¿no? El ácido acético tiene la K que ya sabemos, la base conjugada del acetato reacciona con agua, porque es una base, entonces es acético, pero base reacciona con el agua para formar su ácido conjugado ácido acético y dar la base conjugada del agua, el oxidrilo. Esto tiene una constante básica, que es ácido acético por oxidrilo sobre acetato, y el producto de estas dos constantes, si uno las junta, me da KW, ¿sí? Entonces una regla general para cualquier par conjugado, ácido hace el producto de la constante del ácido por la constante de la base da KW, y pK más pK da 14. Y esto vale en cualquier solvente anfiprótico, ¿sí? En cualquier solvente anfiprótico, el producto de las constantes de un par conjugado ácido-base es igual a la constante autoprotólisis del solvente, ¿sí? Vale en todos los solventes anfipróticos. Por ejemplo, ácido acético, fluoruro de hidrógeno, etc. Bueno, entonces una cosa importante que vamos a empezar a analizar acá, y vamos a darle bastante bolilla, es cómo es la especiación de distintas cosas que vamos a resolver. En este caso empezamos con los ácidos que estamos viendo. Entonces, la especiación de la distribución de un dado absoluto, que se lo llama componente, que es un componente, en distintas formas que le llamamos especies que se encuentran en solución. ¿No? En este caso, la concentración total C, como se reparte en el ácido sin disociar, y el anión, por ejemplo, ácido acético, que decíamos siempre, yo acá tengo ácido acético, una molécula neutra, la disuelvo en agua y parte va a quedar como ácido acético, parte va a formar acetato. Bueno, estas son las especies que tengo en agua del componente ácido acético. Entonces vamos a definir las fracciones, que son las especies de fracciones molares, de ácido acético sin disociar, que la vamos a llamar alfa 1, yo voy a usar esta nomenclatura preferentemente, pero puede haber otra. Alfa HA es más explícito, pero cuando vamos a ácidos polifluoros es más complicado. Entonces es alfa 1 porque tiene el acetato un protón asociado, alfa 0 es el acetato disociado que no tiene protones, acetato, y entonces la fracción de cada uno es la concentración de esa especie dividido en la concentración total del componente, que llamamos muchas veces concentración analítica. O es la concentración que uno encuentra si uno analiza la solución, cuánto ácido acético hay, por titulaciones que vamos a ver, uno determina esto, no determina esto y esto separadamente. Bueno, sabemos el balance de masas, o sea que la suma de HA más A menos es la concentración total, sabemos la constante. Entonces despejamos el ácido, uy, acá me quedó esto mal, bueno, despejamos el ácido de la constante, lo reemplazamos, sacamos el anión factor común,
nos queda esto así, y entonces yo de acá puedo despejar la fracción de ácido, del ácido que está como el anión, o sea, el grado de disociación, también esta cuentita, lo que llamamos el grado de disociación, también, que tiene esta expresión donde aparece la constante del ácido dividido K más protones. Fíjese que esta expresión depende solo del pH y no de la concentración del ácido, ¿sí? Dado el pH, este alfa va a alentar. Pues de la misma forma podemos obtener la fracción del ácido sin disociar, haciendo la misma cuenta que antes, o sabiendo que la suma de 2 da 1, obtenemos esto. Esto es, bueno, estos protones sobre K más protones, ¿no? También depende solo del pH, y bueno, observemos que si la concentración de protones es muy, muy grande, esto constante va a ser chiquita, esto va a tender a 1, o sea, si yo tengo muchos protones, un medio muy ácido, porque le agregué ácido, pero obviamente esto está totalmente disociado. Volviendo atrás, si tenemos muy poquitos protones, esto va a ser despreciable frente a ahí, y entonces lo vamos a ver totalmente disociado, ¿no? Esto es pensando que yo disuelvo mi ácido en soluciones que ya tienen un pH dado por otras especies que hay por ahí, otras cosas. Y obtenemos este grafiquito donde tenemos la curva azul es la fracción de ácido sin disociar, la curva roja la fracción de ácido disociado, y ¿qué es lo que vemos acá? Bueno, vemos que se cruzan, tal vez esto ya debería haberlo visto también, pero bueno, la cuestión importante es que se cruzan en un pH igual al pK, esto está hecho para ácido acético, o sea, un pK de 4,75 que hay por acá. Pero bueno, es claro que son, digamos, si uno mira la expresión de la constante, si la concentración de protones es igual a la constante, entonces esto tiene que ser igual a esto. Entonces se cruzan ahí, y después, bueno, a medida que el medio se hace más ácido, la fracción disociada es cada vez más chiquita, la fracción disociada cada vez más grande, hasta que se hace prácticamente, ¿no? Y lo que vemos es que tenemos un rango de prácticamente 2 unidades de pH, alrededor del pK más 2 para acá, más 2 para acá, con más 2 unidades de pH está todo prácticamente disociado, con el pK menos 2 unidades está todo prácticamente sin disociar, ¿sí? O sea que hay un rango no muy grande de pH donde conviven el ácido y su base conjugada, y después, cuando uno se aleja de ese rango de pH, o está totalmente disociado o totalmente sin disociar. Lo mismo se puede hacer con bases, por ejemplo, ¿no? Uno puede definir alfa 0, la fracción de base eh, que está sin ionizar, o sea, esto sería la fracción de amoníaco, que es oxidrilo sobre carbono oxidrilo, y alfa 1, la fracción de la base protonada, o sea, el ácido conjugado, el amonio sería, por ejemplo, la cabeza de oxígeno, y puedo hacer un gráfico equivalente en función del pH, pero en general, digamos, si uno compara cosas, lo que conviene es hacerlos en función del pH. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Hace el gráfico de diferenciación del ácido conjugado, ¿no? Entonces, si lo miramos como ácido conjugado, alfa 0, que en función de KB tiene esta expresión, en función de la K del ácido conjugado, es, bueno, tiene la expresión que vimos para un ácido débil, K sobre K más protones, y alfa 1, la fracción de base totalmente protonada, tiene esta expresión igual que vimos antes, protón sobre K. Acá puse KHA porque esta reacción a veces se habla de hidrólisis, ¿sí? Bueno, esto en realidad lo vamos a ver un poquito después, pero las reacciones de los ácidos conjugados de bases y bases conjugadas de ácidos se llaman tradicionalmente hidrólisis, aunque todas estas reacciones que estamos viendo son todas reacciones de hidrólisis, porque hidrólisis es reacción con el agua. Entonces, cualquier ácido base que yo disuelva en agua, reacciona en agua, por eso tiene su propiedad de ácido base. Entonces, todas son reacciones de hidrólisis. Pero por costumbre, hay ciertas reacciones que se les llama específicamente hidrólisis, que ya la vamos a ver. Pero entonces, a mí me conviene entonces hacer
el diagrama de especiación del amonio que va a caer, entonces van a cruzar el amoníaco y el amoníaco en el pK del amonio, que es un pK grande, el amonio es un ácido muy débil, tiene un pK de 9,25, que cae por acá. ¿Mm? Pero entonces esto yo lo puedo comparar con otro ácido y mirar la misma escala y no tener uno en función de pH y otro en función de pH, que es más confuso, más complicado. Bueno, esto también ya lo han visto, uno en general cómo resuelve estos problemas, y esto vamos a ir más a fondo acá en este curso, planteando balances de masa y de carga. El balance de masa es la expresión de la concentración, de la conservación de la masa, ¿sí? Yo puse, en realidad, la expresión real es que yo puse n moles del ácido en solución y voy a tener NH moles de esto, NHX moles de esto, NX moles de esto. La suma de dos tiene que ser los moles. Como están todos en la misma solución, yo divido todo por el volumen y puedo expresarlo en concentraciones, ¿no? Pero es la expresión, los moles de ácido que puse se reparten en moles de ácido sin disociar y moles de ácido disociado. Y el balance de cargas es la expresión de la condición de electroneutralidad. Como yo empecé con agua y un soluto neutro, tengo que tener todo neutro. O sea que la suma de todas las cargas positivas tiene que ser igual a la suma de todas las cargas negativas. Y después tengo, bueno, las constantes, la constante de disolución del ácido, la constante de autoprotólisis del agua. Entonces fíjense que tengo 4 incógnitas, esto es un con 4 incógnitas, HX, X, protonio, oxidrilo. Tengo 1, 2, 3, 4 ecuaciones, 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Fenómeno. Si yo lo voy a resolver todo de una vez, pues la manera de hacer esto es reemplazar todo el balance de cargas en función de una variable, típicamente en función de protones. Entonces uno lo puede hacer y va a llegar a esta ecuación, que es una ecuación cúbica, ¿sí? Y esto es así porque tenemos dos constantes. Yo tengo una constante, el problema es una cuadrática. Si tengo dos constantes, el problema es una cúbica. Si tengo tres constantes, el problema es una ecuación, llega a una ecuación de cuarto grado y así sucesivamente. Hoy en día las ecuaciones cúbicas se pueden resolver con la compu, con Excel, hasta con el teléfono, etcétera, pero nos vamos a ver acá porque es importante. Digamos, antes uno decía, una ecuación cúbica es muy difícil de resolver, vamos a ver cómo podemos hacerlo más fácil. Pero es importante conceptualmente ver cómo uno puede simplificar este problema. Y eso va a ser bueno para nosotros. Entonces, si nosotros nos paramos de vuelta el diagrama de distribución, y esto acostúmbrese a los diagramas de distribución porque vamos a jugar mucho con eso durante todo este curso. Como decíamos antes, uno tiene un cierto rango de pHs donde conviven las dos especies, el ácido sin disociar y la base. Por otro lado, si uno arrancó poniendo la solución, esto sería ácido acético de isómero 3 molar, por ejemplo, pero no importa, acá está en concentración en el eje, pero puede ser alfa también, pero yo puse un ácido sin disociar. Entonces, ¿qué es lo que uno espera? Uno espera que esto aparezca por acá, y si es un ácido débil, uno no espera que se vaya para ahí. Y espera que esté más o menos poco disociado, o sea que uno se mueve esta zona. Uno, bueno, por supuesto, si la primera cosa que yo disuelvo un ácido en agua, el pH va a ser menor que 7, ¿no? Mayor que 7 es una base, el pH menor que 7, tiene que ser menor que 7, o sea que tiene que estar de acá para acá. ¿Cuánto más para acá? Bueno, depende de la concentración, de cuán fuerte es el ácido. Pero yo voy a tener medio ácido. Entonces, una suposición que uno puede hacer en todo esto es una suposición que uno puede decir, yo voy a tener medio ácido, entonces la concentración de oxidrilos va a ser chiquita. Si la concentración de oxidrilos es chiquita, estos dos son iguales, entonces yo puedo reemplazar acá y me queda acá la concentración de protones al cuadrado, y acá donde dice X pongo protones, entonces despejo HX como C menos X y me queda la famosa cuentita de X cuadrado sobre C menos X,
que ustedes están acostumbrados a hacerlo en problemas donde algo se disocia, ¿sí? Entonces, esto es válido si es válido esto, ¿sí? Si nosotros podemos tirar la concentración de oxígeno y decir que el medio es suficientemente ácido. Fíjense que tirar la ecuación de la concentración de oxígeno acá equivale a no tener en cuenta este equilibrio, ¿sí? Eso es porque estamos diciendo que el medio es ácido, que hay muchos protones, el medio está muy desplazado para acá, un poquito sobre el. Entonces nos da esto así y podemos resolver la cosa. Ahora, si el ácido está muy concentrado, ¿qué va a pasar? Si el ácido está muy concentrado, cuanto más concentrado esté el ácido, más ácido va a ser el medio, ¿sí? O sea, si yo disuelvo un poco de ácido acético, por ahí va a estar por acá, a medida que disuelvo más ácido acético, el medio va a ser más ácido. Porque no puedo disolver más ácido y ser medio más alcalino. Entonces, a medida que aumenta la concentración, se va a venir para acá. En algún momento puede ser que esté por acá. Entonces, cuando el ácido está muy poco disociado. Entonces, si el ácido está muy poco disociado, yo puedo despreciar la concentración de protones frente a C. Y entonces me queda esta otra cosa. Puedo despreciar esto acá y entonces paso acá, ¿sí? Que equivale a despreciar esto acá. Vamos a poner alinear puntos esto para diferenciar. Entonces, llega hasta esta formulita muy sencilla, donde la K es igual a la concentración cuadrada sobre C, o sea que la concentración de Pro es la raíz cuadrada por C. Esta es una formulita sencilla, que es cierta si el ácido es concentrado, pero en general es una fórmula útil para estimar por dónde uno anda dando vueltas con su problema, ¿no? Yo tengo un ácido por ahí, bueno, a ver, este ácido, a veces incluso una mezcla, uno dice, a ver, yo tengo este ácido solo, ¿qué medio me da? Y bueno, más o menos raíz cuadrada por C, me dio tanto, a ver, y eso lo puedo comparar con otras cosas y saber dónde estoy parado. Después, haciendo problemas, esto, van a ver cómo esto lo pueden dar una cierta utilidad. Bueno, mirando los diagramas de especiación, uno también puede hacer otras cosas, Acá vamos a comentar una cuestión. Si uno tiene un ácido muy débil, como el ácido cianhídrico, el ácido cianhídrico tiene un pK de 9,2, ¿no? Entonces, si nos paramos, parecido al del amonio, ¿no? Pero si nos paramos en un diagrama de especiación del ácido cianhídrico, entonces, si el pK es 9,2, el ácido cianhídrico se disocia y el cianuro disociado se van a cruzar a un pH de 9,2. Ahora, si yo tengo una solución de ácido cianhídrico en agua, el pH no puede ser mayor que 7, tiene que ser menor que 7. O sea que si yo tengo ácido cianhídrico en agua, el pH va a estar de aquí para allá. Quiere decir que el ácido cianhídrico en agua va a estar siempre un poco disociado. Porque el agua va a ser un ácido fuerte, va a ser un ácido más fuerte, ¿sí? Entonces, el ácido va a estar siempre un poco disociado, entonces la concentración de cianuro va a ser siempre despreciable frente al ácido cianhídrico sin disociar. Bien. Vamos a comentar ahora un poquito, vamos a empezar a comentar el tema de los ácidos polipróticos. ¿Sí? Ácidos polipróticos son ácidos que tienen más de un protón que se puede disociar. Conocemos mucho, vamos a ver algunos ejemplos ahora. Vamos a empezar por poner como ejemplo el ácido sulfuroso. Entonces, todos los ácidos polipróticos se disocian por pasos, ¿sí? Realmente, o sea, yo disuelvo ácido sulfuroso en agua, el ácido sulfuroso va a tener un equilibrio dando sulfito ácido más protones con una cierta constante que le llamamos K1, que es, por supuesto, producto de la concentración de sulfito ácido por protones o ácido sulfuroso, y después el sulfito ácido, a su vez, se va a disociar dando sulfito y protones, ¿sí? Con su correspondiente constante que llamamos K2. Es perfectamente lícito plantear otras constantes, por ejemplo, la constante de disociación total. Yo puedo escribir, poner el ácido sulfuroso se disocia en sulfito más 2 protones. Estoy ignorando esta especie, pero esto es un equilibrio que es válido, no es el único equilibrio que ocurre, pero es válido plantear esto. Por ejemplo, yo puedo plantear que como que existe este equilibrio y este, y no contar este, porque por ahí me conviene matemáticamente, aunque realmente lo que ocurre es esto, y entonces voy acá a tener la constante de acidez total, que va a ser el producto de las dos constantes. Fíjense que esta reacción que estoy poniendo acá es la suma de estas dos, ¿sí? Si yo sumo miembro mío de estas reacciones, el bisulfito se simplifica, ¿sí? Porque está como producto reactivo, me queda esto, y entonces la suma de reacciones es el producto de las constantes, ¿sí? Esto está asociado
con aquella formulita que recordarán de inorgánica unos, pero que el delta G de una reacción, delta G seguido, es menos RT por el logaritmo de la constante de equilibrio. Entonces, si yo sumo reacciones, puedo sumar los delta G, ¿sí? Que son funciones de estado. Entonces, sumar los delta G es equivalente a sumar los logaritmos. Sumar los logaritmos es hacer el logaritmo del producto, ¿sí? Entonces, cada vez que sumo reacciones, la constante de equilibrio de la reacción que me queda, la reacción producto, es el de las otras dos constantes, ¿sí? Esto, como vamos a ver, va a ser útil algunas veces. Bueno, hay muchos ácidos polipróticos. Hay ácidos polipróticos, algunos que otro ácido poliprótico sin oxígeno, el ácido sulfídrico, y después el telururo de hidrógeno, que sigue, el seleniuro de hidrógeno hacia abajo también tiene una propiedad, se basa un poco. El ácido sulfídrico es un ácido muy débil, porque bueno, cuesta bastante disociar un hidrógeno del sulfuro, el pK1 es muy chiquitito, 10 a la menos 7, el pK2, si uno se pone a buscar en bibliografía, bibliografía más antigua, más moderna, encuentra valores para el pK2 que van entre 12 y 19. O sea, uno puede encontrar constantes, la segunda constante de disociación del sulfídrico, valores entre 10 a la menos 2 y 10 a la menos 19. ¿Sí? ¿Por qué esa amplitud? Bueno, porque es muy chiquita y muy difícil de medir. El sulfuro, digamos, su distribuida, por ahí tiene tendencia a oxidarse con el sulfuro, tiene cantidad de complicaciones, esto es muy difícil de medir. Típicamente se usaba mucho valor de 10 a la menos 14, 10 a la menos 15, pero hoy en día parece 10 a la menos 18 es como el valor más más aceptable aparece. Bueno, tenemos muchos ácidos orgánicos, ácidos orgánicos dipróticos. Entonces acá tenemos un par de ejemplos. Fíjense, el ácido malónico, uno tiene dos grupos carboxilo, separados por un carbono simple, entonces los pK están, uno tiene un pK1 y un pK2 más o menos separados, lo mismo que no puse los valores. Este pK2 es más o menos 10 a la menos 2, este 10 a la menos 7, por ahí, están bastante separados. El ácido pimélico es este, que es un ácido de 7 carbonos, o sea, tenemos los dos grupos carboxiláceos con 7 carbonos de medio. Los pK son mucho más parecidos, ¿no? En general, cuando uno tiene un ácido poliprótico, los pK son cada vez más grandes, o sea, las disociaciones son cada vez más débiles, porque una vez que a una molécula esta le saqué, un hidrógeno, me queda un anión negativo. Si yo le quiero sacar otro hidrógeno, me va a quedar un anión más negativo, más difícil sacarse. Pero si los grupos ionizantes están cercanos, bueno, acá tenemos el caso, el límite del ácido sulfídrico, están sobre el mismo átomo, están los dos hidrógenos que yo quiero ionizar, entonces uno es difícil sacar, el otro muchísimo más difícil, ¿sí? A medida que los grupos están más separados, bueno, los pK tienden a ser más parecidos, ¿sí? Acá tenemos 4,5 y 5,4, difieren menos de una unidad. O sea, menos de una unidad de diferencia entre este y este. Ácidos inorgánicos típicos, como donde los oxoácidos inorgánicos, como el ácido fosfórico, el Disculpe, sulfuroso. ¿qué Sí, dijo sobre el ácido pimélico? el ácido pimélico, como los grupos A están más separados entre sí, ¿no? Están separados varios carbonos, la influencia de una carga negativa en una de las puntas sobre la otra es menor, y entonces el segundo pK no es mucho más chico que el primero. Fíjense que acá el primer pK es parecido al del ácido acético, ¿sí? O sea, es el mismo pK de un ácido, ácido orgánico monoprótico. En el ácido malónico, donde los grupos ácidos están muy cerquita, es mucho más ácido, ¿sí? El primer protón, porque hay una interacción, acá hay átomos electronegativos, otros átomos electronegativos, entonces es mucho más fácil de ionizar porque la carga negativa se estabiliza más fácil en toda la molécula. Entonces este es más ácido. Acá hay poca influencia, el primer protón es casi como si fuese un ácido acético, o propiónico, cualquiera de esos ácidos de un solo carboxilo, y el segundo, bueno, cuesta un poco más sacarlo, no mucho.
En la mayoría de los ácidos débiles inorgánicos, como el ácido fosfórico, el ácido sulfuroso, vimos recién, ácido arsénico, etc., los pK están separados entre 4 y 5 órdenes de magnitud, ¿sí? Porque es básicamente el átomo central más, bueno, los oxígenos que lo rodean, que soporta la carga negativa, y eso da típicamente esta separación, ¿sí? O sea, un protón al ácido fosfórico se lo sacamos relativamente fácil. El primer protón del ácido sulfúrico es poco débil, moderadamente fuerte, podemos decir. El segundo mucho más débil y el tercero muchísimo más débil. Otros ejemplos, el ácido cítrico. El ácido cítrico es un ácido triprótico, pero donde los grupos ácidos están más separados entre sí, entonces los pK están más juntos, ¿sí? 3,1, 4,8, 5,4, están bastante parecidos. Y otros ácidos más grandes, el ácido tilendiamino tetracético, el famoso ELTA, con el cual van a lidiar después en la parte de complejos. Es un ácido, básicamente en principio es un ácido tetraprótico, porque tiene 4 hidrógenos ionizables, pero además tiene 2 grupos básicos, que son los nitrógenos, ¿sí?, que se protonan, y entonces estos son bastante básicos, o sea, entonces necesita protonarse mucho, y entonces el ácido etilendiamino tetracético puesto en agua es un ácido hexaprótico, donde tiene 6 constantes de disociación, porque tiene los 4 protones de los grupos carboxilo más los 2 protones a los nitrógenos, que son los últimos en irse. Fíjense los pK. El primer pK 0, o sea, el primer ácido es bastante fuerte y es 1 cualquiera de los grupos carboxilo. El segundo y el tercero van por ahí, claro, porque si se ionizó este primero, después se va a ionizar uno de los otros 3, más o menos parecido. El cuarto es un poco más fuerte, y los nitrógenos cuesta mucho más ionizarlos. Fíjense, el pKa del último nitrógeno es de 10, o sea, cuesta un montón ionizarlo, ¿sí? Para obtener el ácido totalmente ionizado, el ELTA se suele abreviar con la letra Y, o sea que el anión I4-, bueno, uno tiene que usar los pH mayor que 10 para que esté totalmente ionizado. Esto muchas veces el ELTA se lo trata como un ácido tetraprótico, y estas dos primeras constantes se ignoran, o sea, se trabaja con estas 4 como si fuesen de los 4 grupos carboxilo. Muchos libros, incluso en el SCUM más moderno, encontrar sí, pero no es así. Eso se conoce desde el año 1960, pero bueno, algunos no se actualizaron todavía. En realidad, digamos, hacer esta distinción para las cosas que se usan ácido, el ELTA normalmente no tiene ninguna importancia, porque se usa siempre en medio básico o medio buffer, y nunca en medio muy ácido. Esto, la diferencia de estas cosas se notaría en medio muy ácido, y uno nunca lo usa en medio muy ácido, pH 0 o así, entonces no tiene importancia en realidad. Bien, bueno, vamos a ver un poco cómo es el diagrama de especiación de un ácido poliprótico, ácido triprótico. Es un poco más molesto hacerlo, pero la mecánica es la misma. Entonces, el ácido, acá vamos a hacer el ejemplo muy original, que nunca se hizo jamás en la vida, está en todos los libros, todo hecho, pero bueno, vamos a usar el ácido fosfórico, que tiene 3 equilibrios, como ácido triprótico, con sus 3 constantes. Acá están sus numeritos. Y vamos a definir las fracciones del ácido totalmente disociado como alfa 0, la fracción del fosfato monoácido como alfa 1, la fracción del fosfato diácido como alfa 2, la fracción del ácido fosfórico totalmente sin disociar como alfa 3, ¿no? Entonces el subíndice acá es cuántos protones tiene asociados el fosfato. Esto es un poco, viene que la tendencia moderna es a tratar los equilibrios, después lo vamos a comentar un poquito, como reacciones de asociación y no de disociación, para generalizar conformación de complejos y otras cosas. Acá lo vemos la forma tradicional como CAS. Bueno, acá hacemos
La idea básicamente es lo mismo, es un poco engorroso, planteamos el balance de masas para el ácido fosfórico, y lo que hacemos es usar las constantes de equilibrio para reemplazar todas las especies, 3 de las especies en función de una. Típicamente lo vamos a hacer en función del fosfato, o sea que empezamos con el fosfato monoácido, vamos a K3, lo despejamos del fosfato de la K3, me queda como esto. El fosfato diácido lo despejamos de la K2, me queda esto, y usando la K3 nos queda así. Yo estoy haciendo rápido, después lo pueden ver, pero no es difícil, un poco engorroso, pero no es difícil. O sea, yo agarro la constante y voy despejando cada una de estas 3 especies en función del fosfato, ¿sí? Podría hacerlo en función del ácido fosfórico, pero es más fácil hacerlo en función del fosfato. O sea, yo pongo, despejo fosfato monoácido en función del fosfato usando K3. Fosfato diácido en función del fosfato usando K2 y K3. Y el ácido fosfórico en función del fosfato usando K1, K2 y K3. Fíjense que esta expresión, si uno lo piensa un poquito, mirando esto y esto, es como plantear la constante de disociación total del fosfórico, o sea, directamente de un fosfato y protones, ¿sí? Bueno, yo reemplazo todo esto en función en el balance de masas, entonces me queda que fosfórico, me quedó todo esto, ¿sí? Esto de acá es, ¿no? Entonces, esto de acá es el ácido fosfórico, esto de acá es el fosfato diácido, y esto es el fosfato monoácido. Bueno, entonces acá sacamos fosfato, factor común, y lo pasamos dividiendo, y me queda esta ecuacióncita. Bueno, esta ecuacióncita se suele llamar, me hace escribir de una manera un poco distinta, pero se llama polinomio de enlace de protones. No, en realidad esto yo se los cuento, no lo vamos a usar mucho, pero cuando uno va a cosas a ácidos más polipróticos como polímeros, que son ácidos, que hay muchos grupos ácidos, entonces la manera de generalizar el tratamiento es, bueno, escribir un polinomio de enlace que tiene una ecuacióncita, una definición que ahora la vamos a hablar. Y bueno, si uno entonces da vuelta a esto, tiene alfa cero, ¿sí? Fosfato sobre 6, alfa 0 me da todo esto a la menos 1, o sea, es 1 sobre este polinomio de enlace. Y si después yo ahora vuelvo para atrás y uso de vuelta estas ecuacióncitas, si yo tomo esta ecuación de acá y la divido por C miembro a miembro, por C miembro a miembro, tengo alfa 1, ¿sí? ¿Qué fracción está con fosfato monoácido? Y esto acá me queda alfa 0, o sea que alfa 1 es alfa 0 porque todo sobre K3 y así. ¿No? Acá los tienen. Alfa 1 es fosfato monoácido sobre C, y eso es lo mismo que si yo, es tomar la expresión yo teniente, dividirla por C, y me sale esto de acá. ¿Sí? O sea que alfa 1 es protón sobre K3 por el polinomio de enlace, o sea, toda esta expresión de acá. De paso de escribir esto me sirve para simplificarme en la escritura, ¿sí? Pero toda esa suma que tiene todas las constantes, y que es un polinomio de grado 3 en protones, alfa 2 es esto, entonces tomamos la expresión que tenemos antes, lo dividimos por C, y me va a quedar esto, alfa 0 por 2 al cuadrado, y alfa 3 es alfa 0 por 2 al cubo sobre las 3 constantes, o sea, bueno, entonces yo puedo ahora hacer las cuentitas, entonces puedo hacer en Excel fácilmente, y hacer el gráfico del diagrama de aceleración del ácido fosfórico con estos pK. Y entonces me queda este bonito dibujito que es como repetir 3 veces el diagrama de especiación de un ácido monoprótico. Si se acuerdan el diagrama del ácido acético, es una cosa así, o de esta forma, acá está repetido y acá está repetido, ¿sí? O sea, esto es cierto, da así porque las constantes están bien separadas, ¿sí? Separadas 4 o más órdenes de magnitud, me va a dar así. Porque acuérdense que cuando uno se va 2 unidades de pH, o sea, 2 órdenes de magnitud,
de una constante ya tiene la especie o ese ácido particular, ese ácido base, el equilibrio ácido particular totalmente desplazado o hacia el ácido o hacia la base conjugada. Entonces, acá empezamos con el ácido fosfórico. Cuando llegamos a 4 y algo, ¿no? Que es 2 unidades por encima de esto, tengo que el ácido fosfórico prácticamente no existe más y está totalmente como fosfato diácido, o sea, totalmente por la base. Entonces después ahora se empieza a disociar, pasa por su pK, que es 7,2, a 8,2 está de prácticamente no queda nada y predomina de diácido. Entonces, la consecuencia de esto es que tenemos que, aunque hay 1, 2, 3, 4 especies en solución, y en general, en realidad, estrictamente uno siempre de las 4 especies, pero siempre uno a lo sumo va a tener 2 especies que predominan, ¿no? Si yo estoy en este rango de pH, predomina el ácido fosfórico, el fosfodiácido, las otras van a ser muy chiquitas. Pero si estoy en un rango de pH por acá, va a predominar el fosfato monoácido por el fosfato, y esto va a ser muy chiquito, ¿sí? A cualquier pH que esté, a lo sumo de 2 especies muy importantes. Eso es algo que tener en cuenta, porque si uno tiene un problema con una mezcla de cosas que incluye fosfatos, bueno, de todo el balance de masa de fosfato, según el pH, a lo sumo de 2 especies que no importan y las demás no. Entonces yo puedo decir, estas especies no importan, son chiquitas, las desprecio, si más o menos es que no son por un alto pH, y eso ya me simplifica las ecuaciones. Si las constantes están juntas, esto ya no pasa. Esto es el caso del ácido cítrico, donde las constantes están más juntas. Bueno, acá vamos a hacer un comentario ahora, esto es fuerza de 0,01 molar. Pero este grafiquito, acá vemos donde empezamos con el ácido cítrico. Bueno, si el medio es muy ácido, el ácido está totalmente disociado, pero después se empieza a disociar, se empieza a formar citrato diácido, pero como estas constantes están juntas, entonces cuando está subiendo por acá, todavía no llegó a predominar y ya se empieza a disociar para formar citrato monoácido. ¿Ven? Entonces tenemos una zona donde hay 3 especies que son importantes. Ya no hay más 2 especies y nada más. Hay 3 especies que son importantes hasta que, bueno, finalmente llega un medio bastante alcalino, un pH mayor que el pK3, y entonces ahí ya hay a lo sumo 2 especies que importan. Pero en esta zona tengo 3 especies que importan, y eso se refleja en el hecho que estas 2 curvitas, la del citrato diácido y monoácido, no llegan a 1, como si pasa con el fosfato diácido, fosfato monoácido, que ya hay un cierto pH, que después vamos a comentar, donde solo predomina el fosfato diácido solo, y acá, por acá, solo predomina el fosfato monoácido. Bien. Bueno, vamos a terminar este cachito, después vamos a hacer un pequeño intervalo y seguimos un poquito más con la teórica. Vamos a ver el caso especial del ácido carbónico. Quizás ya recordará algo de química general, lo vamos a comentar un poco más. El ácido carbónico proviene del dióxido de carbono de la atmósfera, que se disuelve en agua. La solubilidad está dada por la constante de Henry, y tiene el equilibrio que se puede escribir así: dióxido de carbono por la constante de Henry. La concentración de dióxido de carbono en agua es igual a la constante de Henry por la presión de dióxido de carbono en la atmósfera lo circunda, tiene estado chiquito. Por lo tanto, en equilibrio con aire, en aire la presión parcial de dióxido de carbono es chica también, entonces la concentración de dióxido de carbono en agua normalmente es chica. Después el dióxido de carbono en agua, dióxido de carbono acuoso, reacciona con agua para el ácido carbónico, con cualquier óxido ácido, reacciona con agua para dar el oxoácido correspondiente. Esto tiene una constante, más o menos 2 por 10 a la menos 3, de formación. El ácido carbónico acuoso ahora se disocia en bicarbonato ácido y protones, con una constante que tiene, con su constante de disociación, que yo la llamo acá K1' a propósito, ahora ver por qué, que es bicarbonato por protón sobre ácido carbónico, y realmente vale más o menos 2 por 3 por 10 a la 4. Y finalmente, el carbonato ácido se disocia en carbonato de protones con una K2, que tiene la expresión esta y vale 4,7 por 10 a la 8.
Ahora, resulta que si uno analiza la especiación de esto, en condiciones normales, el ácido carbónico propiamente dicho, la especie de ácido carbónico, siempre es muy chiquita, es a lo sumo el 2% del total. ¿No? Acá tenemos el diagrama de especiación del ácido carbónico real, considerando el dióxido de carbono acuoso y el ácido carbónico. Por si yo lo hago de escala 0 a 1, este es mi lobero, ¿sí? Si yo expando la escala, acá arriba está la escala expandida, entonces el ácido carbónico se disocia de esta curva rojita chiquitita que está por abajo, se aplasta y desaparece, ¿sí? Eso es. Y después, entonces, las especies importantes son el dióxido de carbono, el bicarbonato y el carbonato. Entonces, el ácido carbónico usualmente se ignora y se considera que el primer equilibrio de disociación es este, que es realmente la suma de 2 y 3. Con esta constante, que es la constante que ustedes van a encontrar tabulada como K1 del ácido carbónico en todos lados, ¿sí? Este es el valor 4,4 que en realidad corresponde a esta reacción, ¿sí? No a esta. Perdón, ¿por qué habías dicho que el ácido carbónico iba a ser tan chiquito? Y bueno, es lo que te da cuando... Porque estas constantes son muy parecidas entre sí. ¿Sí? Ah, Difieren poco, ¿sí? Y después bueno, acá, digamos, este grafiquito está hecho considerando presión parcial de dióxido de carbono constante, usando dióxido de carbono acuoso, nada más, para no complicarnos más la vida. Pero eso pasa. Por los valores de las constantes, uno hace las cuentas y le da esto. Entonces lo que genial, se pone gracias. normalmente es, pero en realidad la constante que a uno le dan corresponde a esta ecuación, ¿sí? Esto tiene una complicación adicional que hay que tener en cuenta. Los equilibrios ácido-base, los intercambios de protones de agua son muy rápidos. Son todas reacciones muy rápidas, se ocurren en microsegundos. Esta reacción, que no es un equilibrio ácido-base, es una reacción de equilibrio entre moléculas, es más lenta, ¿sí? Después van a ver, cuando, bueno, más adelante, cuando se haga algún día que se haga laboratorio, cuando uno hace las titulaciones, tiene que tener en cuenta, cuando titula carbonatos para formar ácido carbónico, que esta reacción es lenta y a veces entonces hay que calentar o empujar para desplazar el equilibrio. Esto también, estas dos reacciones son más lentas que las reacciones ácido-base. Después vamos a ver qué importancia tiene. Pero eso, acuérdense eso, en realidad cuando uno escribe esta constante, en realidad está considerando esta cosa. Aunque casi siempre lo van a haber escrito como así, pero en realidad es eso. Bueno, en general, un comentario, todos los problemas, cuando uno tiene una solución concentrada, más o menos concentrada en ácido poliprótico, uno se mueve por acá, y en realidad lo que según las especies que encontrar es el ácido y el anión, ¿no? Por ejemplo, acá se ácido cítrico y citrato diácido y todo está bien. ¿No? Si eso es solución del ácido, si no, y otros pH, bueno, vamos a hacerlo. Bueno, acá vamos a hacer un intervalo, unos 15 minutos. Después seguimos un poco más con algunas cosas que nos quedan de teoría. Volvemos entonces. A ver, Y 36. y 3 volvemos minutos. y 40, ¿sí? Volvemos y 40. Un poco. Muy lejos.
repetir. Bueno, estamos acá, seguimos. Bueno, acá lo que les decía, esto es un comentario. Los equilibrios iónicos se suelen escribir como reacciones de asociación. Entonces, para un ácido triprótico, los equilibrios se pueden escribir también como reacciones de asociación con las constantes de asociación. ¿Sí? Entonces, acá empezamos con el fosfato, ¿sí? O cualquiera A3- más protón, que da el monoácido, después el diácido y después el ácido sin disociar, ¿no? Y también se plantean, esto lo van a dar de vuelta en complejo, esto se usa mucho en no complejo, en la nomenclatura, pero esto es una manera de generalizar todo, las constantes de asociación o de enlace totales, ¿no? O sea, considerando que el anión, el fosfato, o el arseniato o lo que sea, se une con un protón o con dos protones o con tres protones y las respectivas constantes totales pueden ser útiles usarlas. Y en particular es útil para escribir el polinomio de enlace, se escribe fácil en términos de los beta, ¿no? Como la suma desde igual a 0 hasta n con beta 0 es 1, o sea, empieza en 1 la suma más beta 1 por protón a la 1 más beta 2 por protón al cuadrado, así, y el grado este es el número de protones disociables en la molécula. Y la fracción de una especie se puede escribir así directamente. Y da una definición sencilla. Bueno. Y ahora vamos a entrar al tema de las sales de qué propiedades se basa y de las sales. Bueno, las sales son siempre electrolitos fuertes, se usan totalmente, y se llama convencionalmente hidrólisis de una sal, aunque en realidad todas son reacciones de hidrólisis que estamos viendo, cuando la reacción del anión-catión de la sal o ambos con el agua afecta al pH de la solución. Eso es cuando son sales de ácidos y o bases débiles que por lo tanto tienen la base o el ácido conjugado tienen propiedades ácido-base. Por eso las bases, digamos, detectables en solución. Por ejemplo, las sales que producen soluciones neutras son las sales de ácidos fuertes y metales alcalinos o alcalinos terros, porque acá el sodio es un ácido muy, muy débil y el nitrato es una base muy, muy débil. Entonces, prácticamente no reaccionan con el agua y no alteran el pH de la solución. Tenemos, por ejemplo, acetato de sodio. Bueno, como ya se sabe, el acetato es la base conjugada de un ácido débil, el sodio no pasa nada, y ocurre entonces lo que se conoce convencionalmente como reacción de hidrólisis. Claro, antiguamente muchos de estos sabían ponían el acetato de sodio en agua, obtenían medio alcalino, se hidroliza la sal, ¿no? En realidad siempre se hidróliza, pero bueno, como esto del acetato, que es la base conjugada del ácido acético, reacciona con agua para dar su ácido conjugado del ácido acético, la base conjugada del agua, el óxido de hilo, y para el equilibrio de hidrólisis tenemos una K-hidrólisis básica, se le llama a veces, por eso es KW sobre la K del ácido, y lo mismo para, por ejemplo, con amonio, la sal de una base de ácido fuerte, el catión de la base débil, en agua de aminoácido, y tiene una constante ácida, constante de hidrólisis ácida, que es la concentración de amoníaco por la concentración de hidrógeno sobre amonio, y es KW sobre KB. ¿Sí? Cuando se hidroliza el catión y el anión, entonces ¿cómo va a ser el pH? En principio se puede hacer una predicción solo cualitativa. Si K es mayor que K, la solución va a ser básica. Debe ser básica sobre espacio acá, porque el anión se hidroliza a la mayor proporción que el catión, ¿sí? O sea, al ser KB grande, la K conjugada va a ser chiquitita,
al ser K más chica, la KB conjugada va a ser más grande, entonces va a ser más básica la solución. Si KB es menor que K, entonces va a ser al revés. Si son iguales, por el caso del acento amonio, la solución va a ser neutra. Después vamos a ver un poco más de esto. Bueno, vamos a ver brevemente, aunque después no vamos a ver los problemas, pero cómo se tratan en general este tipo de problemas cuando tiene pH de sales. Esto tiene, acá tenemos entonces el balance de masa de, en este caso, esto sería una solución tipo cloroamonio, ¿sí? La sal se disocia completamente, el catión tiene la hidrólisis, el catión de la base tiene su disociación. Tenemos el balance de masas para la base débil y tenemos el balance de masas para el cloruro. El cloruro está por ahí, digamos, no entraría en ninguna reacción, tiene una concentración igual a la concentración de la sal. Ahora entra el balance de carga, ¿sí? Entonces la manera de tratar esto es eliminar el cloruro, ¿sí? Entonces combinamos los balances, combinamos los dos balances de masas, nos queda que cloruro es igual a B más BH, eso lo reemplazamos en el balance de cargas, entonces donde dice cloruro, ponemos B más BH más, este se simplifica, y entonces me queda esta ecuacióncita, ¿sí? Que se suele llamar condición de protón, que es una especie en realidad sería un balance de masas para protones, ¿no? ¿De dónde salen los protones que llevan la solución? Bueno, van a salir o de la disociación del agua, perdón, o de la disociación del catión de la base, o sea, del amonio, por ejemplo, ¿sí? Eso es. Entonces, bueno, y con eso uno puede resolver, bueno, si consideramos que tenemos medio ácido, despreciamos los oxidrilos y nos queda la cuadrática de siempre. Bueno, y finalmente vamos a ver el tema de los anfolitos. Los anfolitos son soluciones básicamente de sales que vienen de neutralizar parcialmente un ácido poliprópico, ¿sí? Por ejemplo, acá vamos a ver el ejemplo del fosfato monoácido de sodio, ¿sí? O sea, el ácido fosfórico le neutralizamos dos protones con hidróxido de sodio, por ejemplo, nos da esta sal que se disocia totalmente de agua entre sodio y fosfato monoácido. El fosfato monoácido entonces va a tener dos equilibrios al reaccionar con agua. Va a tender a disociarse en protones y fosfato, pero va a tender también a ir para atrás, reaccionar con agua para dar el fosfato diácido y los oxidrilos, ¿sí? Entonces, esto da al mismo tiempo medio ácido y medio básico. De ahí viene el nombre de anfolito. Bueno, después hay un tercer equilibrio que es el equilibrio también del fosfato diácido para el ácido fosfórico. Como este es un equilibrio que viene a continuación de este, digamos, uno empieza con esta especie, de esta va a haber menos, y de esta va a haber menos todavía. Se puede ver, lo vamos a resolver rápidamente ahora, pero después uno haciendo bien las cuentas puede ver que esto es mucho más chiquito. Bueno, ¿cómo atacamos este asunto? Acá vamos a ver una forma general. Uno tiene los equilibrios principales que tenemos son estos dos, ¿sí? Que son la K2 y la K3 del ácido fosfórico. Los balances de masa van a ser, bueno, la concentración de la sal es igual a la suma de todas las especies de ácido fosfórico, aunque decir están todas posibles, y para el sodio, la concentración de sodio va a ser 2 veces la concentración de la sal, ¿no? Porque un mol de sal tiene 2 moles de sodio. Y el balance de cargas, bueno, tenemos todos los iones que hay en solución, tenemos sodio, más protones, oxidrilos, fosfato diácido, tenemos 2 veces el fosfato monoácido porque tiene 2 cargas, ¿sí? Y tenemos 3 veces el fosfato disociado porque tiene 3 cargas, ¿sí? Entonces, como estamos contando las cargas, fíjense que, por ejemplo, uno de estos equivale a 3 protones o 3 sodios. Por eso está multiplicado por 3. Bueno, y como antes, entonces, para simplificar la cosa, tenemos que combinar los balances para eliminar el sodio.
Entonces 2 es igual a sodio, es igual a esto, entonces sodio es igual a 2, es 2 por todo esto. 2 veces la concentración del ácido fosfórico, más 2 veces la concentración del fosfato diácido, más 2 veces la concentración del fosfato monoácido, más 2 veces la concentración del fosfato. Y todo esto lo reemplazamos en el balance de carga, nos queda esta cosita un poco larga, pero, por ejemplo, acá tengo 2 de fosfato monoácido, acá, y 2 de fosfato monoácido del otro lado, se van. Acá tengo 2 de fosfato diácido y acá tengo 1 de fosfato. Este con este se va. ¿Sí? Y entonces me queda la cosa más sencilla. Después acá todavía vamos a considerar despreciable el ácido fosfórico. Lo consideramos despreciable porque vamos a ver que después lo vamos a razonar, pero también matemáticamente, digamos, está en un equilibrio que viene después de otro, o sea, que es un equilibrio débil después de otro, se va a ver un poquito. Entonces acá subo que el ácido fosfórico es despreciable, me queda esto, y acá la segunda suposición, que es más fuerte, pero vamos a justificar, es que protones y oxidrilos acá son muy chiquitos frente a estos dos. ¿Por qué van a decir? Bueno, la raíz del asunto está en que tenemos estos dos equilibrios, donde uno me genera protones y otro me genera oxidrilos. Pero estos dos no pueden aumentar al mismo tiempo porque reaccionan para dar agua. El producto de los dos tiene que ser igual a KW. Entonces, si yo tengo un equilibrio que genera protones y otro que genera oxidrilos, se van a neutralizar unos y otros, tendrán que salir para mantener el equilibrio de ionización del agua. Esto puede hacer que se desplace un poquito acá. Y entonces, digamos, esto va a ser más grande que este y este va a ser más grande que este. Nosotros decimos que es suficientemente más grande para que sean despreciables. Ahora vamos a ver que más o menos se justifica. Entonces nos queda, nos queda que el fosfato diácido es prácticamente igual al fosfato, ¿sí? O sea, las dos especies producto de estos equilibrios, esta y esta son más o menos iguales. Entonces, ahora planteamos el producto de K2 y K3, acá puse P, pero esto no va, las constantes K2 y K3, hacemos el producto, el fosfato monoácido se simplifica, nos queda protón por fosfato diácido, y como estos dos son iguales, entonces llegamos a esta sencillita ecuación. El producto de las constantes igual a protón al cuadrado. La concentración de protón es la raíz cuadrada de K2 por K3, y entonces el pH es el producto de los pK. ¿Sí? ¿Cómo cae esto? Y bueno, pH igual a pK2 más pK3 sobre 2, estamos parados acá en medio, ¿sí? Y esto es razonable, nosotros pusimos esta especie en solución, ¿sí? Esto se va a ir un poco para allá y un poco para allá, en equilibrio, pero la mayor parte, si yo puse una concentración más o menos alta, esto, la mayor parte se va a quedar acá. Y entonces, ¿qué pH voy a tener? El pH que está acá. O sea, en el promedio entre este y este, ¿sí? Se ve que es razonable esto, ¿sí? Y eso pasa si la concentración es más o menos alta. Después se puede hacer, acá no están las cuentas, pero si uno hace las cuentas, va a ver que este y este son suficientemente chicos, son más o menos iguales, y que protones y oxígenos son mucho más chicos que estos y que este también, que este por supuesto. Bueno, finalmente, esto no lo voy a hacer, pero se hace el mismo tratamiento. Si yo tengo una sal de un ácido débil y una base débil, o sea, por ejemplo, bueno, acá es una mezcla, ¿no? Pero supongamos que tengo esta sal, que es lo mismo que la mezcla de estas dos sales. Tenemos que el anión se hidroliza para dar medio básico y el catión da medio ácido. Entonces, si uno hace el mismo tratamiento, llega a que la concentración de es la raíz cuadrada de K del ácido, ¿sí? Del ácido este,
dividido KB de la base esta por KW, ¿no? Fíjense que esto en realidad es la constante de la K que llamamos de hidrólisis, de hidrólisis ácida, ¿sí? Que es la constante de hidrólisis, la constante de esta reacción, ¿no? O sea, el producto es similar al otro, el producto de las dos K me da, la raíz cuadrada de eso me da la concentración de protones. Bueno, y con esto terminamos la teórica, así que queda un rato para que empiece a ver los problemas de la serie 3. Salgo de acá, voy a... Acá. Compartir.